2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky y hoy me gustaría empezar con la palabra azulado. Fíjese que en nuestro programa esta tendrá muchísimos significados. ¿Qué será? Un color, un juego de palabras, azulado, y de hecho no soy yo quien les va a contar sobre ello, sobre este significado de la palabra, sino nuestro invitado, el guitarrista costarricense Adrián Montero, quien nos presentará su nuevo disco titulado Azulado. Adrián, bienvenido al programa. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues vengo aquí hoy a presentarles este material que acabo de lanzar hace 2, 3 semanas y que espero que lo puedan disfrutar mucho. Y bien, palabra azulado. ¿Qué significa? A su lado, bueno, el título del disco yo lo tomé de la obra homónima del compositor costarricense Alejandro Cardona, una obra que comisioné en el 2017, que me compuso en febrero o enero de 2018 y que grabé en el 2019 acá en la Universidad Nacional. Esta obra, bueno, tiene muchísimas referencias, es un juego de palabras porque es una especie de a su lado, es decir, de estar al lado, una especie de compañía que también tiene que ver con un asunto del tema de resistencias, porque toca todo el tema de los cimarrones, que son los grupos de negros esclavos en la época colonial que se reunían y que tenían diferentes orígenes y se reunían y hacían pequeños grupos, nuevas sociedades, donde tenían que redefinirse como personas y como nuevos grupos sociales, que eran muy heterogéneos. Y también tiene que ver con la especie a su lado que tiene que pensarse como algo bluseado un poco, porque la obra también referencia algunos gestos de este tipo de música afroamericana, pero por supuesto siempre dentro de un contexto de música contemporánea. Bien, ahora sí, cuando estamos escuchando el disco, vemos que usted escoge dos compositores, Alejandro Cardona y José Arias. Cuéntenos por qué solamente estos compositores, digamos, fueron escogidos, porque veo que director, digamos, de producción, o más bien el maestro Jalil Guerra, ¿verdad? Que también es compositor. Porque, por ejemplo, dentro del disco no aparecen, digamos, sus obras u otros más. ¿Por qué estos dos compositores? Bueno, hay que empezar primero a entender de cómo nació el disco. El disco realmente es parte del premio del concurso nacional que se realizó en el 2017, en una categoría que solo ha tenido una edición, que le llamaron en aquel momento categoría máster. Que este premio, entre otras cosas, me ofrecía la oportunidad de grabar un disco con el maestro Yalil Guerra, ¿verdad? Que él es compositor, es profesor, es arreglista, es decir, todo lo que se puede hacer en la música, él realmente lo realiza. Entonces, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles a trabajar con él y grabamos, bueno, música de Alejandro Cardona, José Arias y también grabamos música del maestro Yalil Guerra. Sin embargo, cuando ya empezamos a discutir un poco sobre el concepto del disco, veíamos que cerraba un poquito más la idea si solo manteníamos a estos dos compositores y en el futuro podíamos, pues igual sacar el material de la música de él, pero nos pareció que era importante afilar, digamos, y cerrar de alguna manera el concepto del disco, que tiene muchísimas referencias. Ya, bueno, hablamos del término azulado, pero también, por ejemplo, hay una especie de diálogo del tiempo en la creación musical costarricense, especialmente en la guitarra, que tiene un capítulo muy importante en la historia musical costarricense. Entonces, por ejemplo, la primera pieza, que es del Cuaderno Guerrilleros, es de la época temprana de Alejandro. No solo de la época temprana de escritura para guitarra, sino, ¿verdad?, de las primeras composiciones de Alejandro. Entonces, empezamos por estas obras de los 80, 81, 82 más o menos que fueron escritos. Luego en medio está la música de José Arias, ¿verdad? Que es como darle el paso a una nueva generación y cierra un poco este círculo que también es muy importante dentro de las obras de Cardona, esta forma circular, ya
con la voz un poco, bueno, un poco no, con la voz madura de un compositor después de 30, casi 40 años, que es curioso también mencionar que no volvió a escribir música para guitarra sola desde esta época de los 80s. Bien, ahora sí, usted dice a Alejandro Cardona con la pieza Guerrilleros, que es de los años 80, terminando en 2018. Entre estos está José Arias, como nos dijo. ¿Hay diferencia en lenguaje entre estos dos compositores? Porque usted dice diálogo en el tiempo, diálogo de diferentes compositores que escriben para guitarra, diálogo de los compositores costarricenses. Y me llamó mucho la atención José Arias como nueva generación. ¿Hay diferencias entre cómo Alejandro y cómo José acerca a la guitarra? Cuéntenos. Pues algo curioso que sucede en Costa Rica es que muchos de los compositores son guitarristas, ¿verdad? De hecho, bastantes de los compositores más notables del país son guitarristas. Tanto José como Alejandro son guitarristas. Sin embargo, tienen una historia un poco diferente hacia el acercamiento de la guitarra y en general en cuanto a su formación. Diferencias principales, obviamente, del lenguaje podemos discutir, pero ya son un poco más técnicas. Creo que sí, un poco más sobre la conceptualización, ¿verdad? O los motivos que trabajan en la composición. Cardona siempre ha trabajado muchísimo el aspecto de lo afro, de lo latinoamericano, del aspecto de la resistencia, ¿verdad? De alguna manera salvaguardar el acervo cultural de nuestra región. Y eso está muy presente, ¿verdad? Desde la música de los 80s, como podemos ver en Guerrilleros, que son obras que algunas están homenajeadas a personajes muy importantes que tienen que ver muchísimo con eso. Por ejemplo, Silvestre Revueltas, que es la primera obra que abre el cuaderno Guerrilleros, también homenajean a Pablo Presbere, que también es un héroe indígena importantísimo en nuestra historia. Y en A su lado también toca de nuevo el tema de los cimarrones, toca de nuevo el tema de Afro, ¿verdad? Toca también con citas del poeta Aimé Césaire, que también tiene muchísimo que ver con todos esos procesos. Entonces es algo que permea realmente casi que toda su obra. Y en cambio, en la música de José Arias es un asunto completamente distinto. Por ejemplo, esta obra, que si no me equivoco es del 2016, si mal no recuerdo, enero del 2016, eh, toca sobre el tema de los sueños, algo que, ¿verdad? Que no hay una conexión realmente directa en cuanto a ese sentido de resistencia, ¿verdad? O de una perspectiva política, ¿verdad? De su creación musical. Eh, entonces, y ese fue un año de creación justamente de piezas muy relativas a los sueños. Entonces, esta pieza trabaja con eso, con esas experiencias que él tuvo, de cómo él vivía las experiencias de los sueños, sueños vívidos, sueños reales o sueños fantasiosos. Entonces, es muy interesante ver cómo con el paso del tiempo los compositores también tienen otro tipo de intereses, ¿verdad? No todo tiene que ver como con una perspectiva realmente eh, política de alguna manera, ¿verdad? O simplemente, o sea, realmente cualquier cosa puede ser motivo suficiente para la creación musical. Ahora bien, Adrián, usted dice acerca de aspecto de resistencias y sí nos dijo que algunas piezas de Alejandro rinden homenaje a la resistencia cultural, pero me gustaría preguntar, ¿y hay algo en la técnica o cómo Alejandro aproxima a la guitarra? ¿Hay alguna resistencia, digamos, al marco cultural tradicional, cómo se toca la guitarra? Bueno, eso es algo bien interesante, porque de hecho hace unos días yo también realicé una pequeña entrevista con Alejandro, que espero en estos días compartir, algo un poco informal, pero bueno, que al menos para mí fue muy valioso y creo que para poder disfrutar del disco podría enriquecer muchísimo la experiencia. Y sí, realmente tiene muchísimo de eso, porque Alejandro, a pesar de que empezó, digamos, en la guitarra clásica, ¿verdad? Como se conoce, realmente la dejó básicamente muy joven por diferentes motivos, eh, pero nunca dejó la guitarra de lado. Eso es algo muy curioso. A pesar de ser guitarrista, de ser un compositor, tuvo básicamente 30, 40 años de no componer para guitarra sola. Hay algunas excepciones que tiene, por ejemplo, un cuarteto para, bueno, un octeto para cuarteto de cuerdas y cuarteto de guitarras. Hay un quinteto para, ¿verdad? Cuarteto de cuerdas y guitarra.
Son obras que él compuso en este periodo, pero digamos la guitarra estuvo básicamente ausente en un periodo muy productivo, donde ha compuesto, por ejemplo, muchísima música para cuarteto de cuerdas, ha compuesto para orquesta, ha compuesto para conciertos, ¿verdad? Trompeta, piano, es decir, realmente se ha mantenido muy activo, pero la guitarra ha estado silenciada. Y justamente en esta conversación habló de eso, que a pesar de que estuvo en cierto sentido silenciada, realmente lo que sucedió fue que transmutó la idea de cómo él concibe la guitarra a la hora de componer para otros instrumentos. Y también es muy curioso que se ha desarrollado como guitarrista en música popular y también con su música del Caracas Blues. Entonces, él tiene una técnica muy particular y se nota muchísimo en su música, porque a la hora de tocar su música hay que repensar la técnica. No, los principios básicos que se aprenden en los libros muchas veces no son tan útiles. Realmente hay que repensar la técnica para lograr el discurso que se busca en la partitura. Bueno, ahora sí, como estamos hablando de música, sí me gustaría que usted presentara estas piezas, porque veo que Guerrilleros tienen dos cuadernos, ¿verdad? Y como usted dice, uno con influencia latinoamericana y el otro con influencia griega. ¿Nos puede presentar, digamos, el primer cuaderno para que nosotros podríamos escuchar después de esta presentación y después hablamos de otro cuaderno de Guerrilleros? Claro, bueno, el primer cuaderno se llama Guerrilleros, como hemos conversado, ¿verdad? Toca todo el tema de resistencia y hay ciertos homenajes. Inicia con la pieza homenaje a Silvestre Revueltas, que es un personaje sumamente importante en cuanto a referencia en la composición de Alejandro Cardona. Luego tenemos dos danzas, ¿verdad? Hay algunas que referencian al bolero, a pesar de que si uno lo escucha de primera mano, no se escucha como un bolero tal cual, pero es la manera en cómo la gestualidad y la musicalidad que existe en esta música del bolero. También tenemos el homenaje a Pablo Presbere, que fue un héroe indígena que se sublevó en contra del periodo de la conquista de la iglesia y que fue brutalmente asesinado y que es uno de los personajes más importantes de nuestra historia. También existe el movimiento Ala Ala, que es una canción de cuna que él tomó justamente, es una canción que viene de nuestra tradición indígena y que él no utiliza textualmente, sino que lo hace a nivel metafórico, cómo utiliza estos materiales eh, para generar un nuevo discurso y cierra con una danza. Entonces, por supuesto, como en toda nuestra música latinoamericana, la presencia de la danza está muy, muy, muy presente en todo y este sentido de resistencia, es música con mucha fuerza, con mucha presencia rítmica y que, bueno, espero que disfruten. Ese es el primer, perdón, sí, ese es el primer cuaderno, ¿verdad? El Ese es el segundo, primer cuaderno. ajá, El el segundo, de segundo, hecho, yo no, el segundo, de hecho, yo no lo grabé. Yo solo grabé el primer cuaderno. El segundo tiene que ver más con la descendencia de él, que viene si no me equivoco, de su abuela, que tiene que ver más con las tradiciones griegas. Sin embargo, esta música yo no la he tocado, por supuesto la conozco, pero yo no la he tocado y no está dentro del disco. ujú. Bueno, entonces no vamos a hablar por el momento sobre el segundo cuaderno, aunque esperamos en su interpretación más adelante, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro que Ahora sí. sí, a su lado de Cardona, y usted dice, sí, a su lado léase como bluseando, y cuéntenos acerca de esta pieza. Bueno, con esta pieza en realidad, bueno, yo conocí la música de Cardona en el 2016, si no me equivoco, que ese año se puso como obra obligatoria en el concurso nacional. Entonces, y que en el año anterior el guitarrista costarricense Andrés Saborio había grabado la integral para guitarra sola, o bueno, lo que era la integral para guitarra sola en aquel momento de Cardona. Yo tuve una conexión inmediata con esta música y de hecho ese año gané la mejor interpretación de la música costarricense. Entonces para mí eso fue un gran estímulo y desde ese momento me había quedado la inquietud de poder seguir colaborando con él o de hacer una comisión. Sin embargo, bueno, en aquel momento era muy joven y apenas estaba intentando, ¿verdad?, iniciar, bueno, todavía sigo
intentando construir una carrera. Entonces, decidí dejarlo para otro momento. Y en el 2017, recuerdo que Zamora me había llamado un año antes, que Jorge Luis Zamora es el organizador de este evento, que se hace de manera anual, que en este momento está inactivo por la situación actual. Sin embargo, esperemos que se reactive pronto. Él me llamó a preguntar porque tenía esta idea de este concurso. Yo al principio no estaba tan seguro de participar o no, pero luego cuando vi la oportunidad de grabar un disco, yo dije, bueno, voy a participar porque yo quiero grabar ese disco, porque quiero hacer la propuesta a Cardona de que componga algo para el disco. Y si él accede, pues bueno, o sea, yo no sabía si iba a ganar y yo no sabía si Cardona iba a aceptar, pero yo dije, esta va a ser mi plan. Y afortunadamente todo salió como lo planeado. Gané el concurso. Al día siguiente, básicamente, llegué donde Alejandro, le hice la propuesta y él de manera muy este, natural aceptó el proyecto. Y yo no le puse ninguna limitación, o sea, yo no le dije yo quiero una pieza así, nada más le dije que sí quería que sea una pieza de una duración un poquito más extensa de lo que había trabajado en Guerrilleros, eh, y nada más, yo no le di temáticas, él tenía completa libertad para componer. Y unos meses después me llegó con la pieza. Tiene 4 movimientos, son movimientos relativamente cortos, duran unos 2, 3 minutos cada uno, eh, y tiene referencias, ¿verdad? Como hemos hablado de la poética de Aimé Césaire, los títulos son sacados de sus poemas, no necesariamente el poema tenga una influencia en la pieza, pero sí la palabra o bueno, las palabras que se sacan de sus poemas construyen todo el discurso. Son 4 tientos y marrones. Y bueno, tientos reflejan un poco también la forma de escritura, ¿verdad? Que es un poco como un sketch, ¿verdad? Obviamente es música genialmente construida, sin embargo, tiene esta especie casi improvisatoria también de alguna manera con los materiales y cimarrones que tiene que ver por los temas que hemos hablado. Yo personalmente, a la hora de enfrentarme a la música, me resultó muy fácil verlo de una manera narrativa. El primer movimiento, por ejemplo, que se llama Ningún círculo es vicioso, me imagino como las historias de los cimarrones que escapaban, y se puede escuchar ya sean los disparos, la persecución, eso está muy presente. El segundo movimiento se llama Como un corazón de reserva. Yo veo una similitud al primero, pero vista ya no desde afuera, sino específicamente la parte del cimarrón que escapa. Porque hay una especie de aceleración, de ansiedad, de ese deseo de salir, ¿verdad? De encontrar esa libertad. El tercer movimiento se llama Noche, estigma, huecado, que es, bueno, ya es un aspecto más psicológico, ¿verdad? De esa especie de bluseado, de ese azul, de esa tristeza, ese peso histórico que conlleva toda esta situación. Y el último que se llama Pueblos de Abismos Remontados, que tiene que ver justamente cómo estos pueblos, ¿verdad? Estas personas de orígenes realmente distintos, ¿verdad? Tenían que reunirse y formar nuevas sociedades y redefinirse como personas, redefinirse como sociedad y redefinir lo que para ellos es la libertad. Bueno, en el programa de radio sí vamos a escuchar, o sea, vamos seguidamente a escuchar A su lado de Alejandro Cardona, pero bueno, en nuestro, digamos, audiovisual seguiremos adelante. Bueno, como hemos dicho que hay un compositor más en el Templo de los Sueños de José Arias, que es de 2016. ¿Nos puede presentar esta pieza? Bueno, esta pieza igual son varios movimientos, es una pequeña suite, es un tríptico, ¿verdad? Que esta sí tiene texto, ¿verdad? Donde explica cada uno de los movimientos. Entonces, el primer movimiento, que se llama Invocación, podemos escuchar por medio de la guitarra de cómo es como una especie de rito invocatorio. No sabemos a qué estamos invocando exactamente, no sabemos si es algo bueno, no sabemos si es algo malo, pero es esa curiosidad, ¿verdad? Como ese juego, casi como el adolescente que se reunía con sus amigos a tratar de hacer magia, eh, pero que al menos en esta historia sí lo logra. El segundo movimiento es este proceso donde la invocación no sabemos si surte efecto o no, y se llama sombras. Entonces,
podemos continuamente ver como este juego de sombras, este espacio como de silencio, donde este ser invocado empieza a tomar presencia en el lugar. Y el tercero, que se llama meditaciones, es justamente donde este ser invocado toma presencia y nos damos cuenta que no era necesariamente un ser que queríamos invocar. Entonces también hay mucho juego en cuanto a esta ansiedad, esta preocupación de haber invocado algo que no queríamos. Y al final, afortunadamente, todo resulta que era un sueño. Entonces, hay una narrativa muy bien construida desde el principio hasta el final, ¿verdad? Donde invocamos un ser, donde esta magia empieza a tomar vida y nos asustamos de algo desconocido, ¿verdad? Y que al final resulta no ser tan bueno, pero que afortunadamente al final todo era un sueño. Entonces, este es en el Templo de los Sueños de José Arias. Sí, y este que vamos a escuchar enseguida en la radio, ¿verdad? En la transmisión radiofónica. Ahora bien, yo veo que cuando usted habló sobre el diálogo en el tiempo y habló, por ejemplo, de algunos acontecimientos importantes en la rama de guitarra, ¿verdad? En Costa Rica, ve que, por ejemplo, y nos acaba de contar que a su lado fue una comisión y fue dedicada a usted. En la pieza de José Arias, ese es otra dedicatoria. ¿A quién será dedicada esta pieza? ¿O que quién fue Este, dedicada? Esa fue dedicada, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre. Alejandro Gómez. Alejandro Gómez, es cierto, Sí. sí, un colega de nosotros, Alejandro Gómez. Esto fue si no me equivoco, fue también una comisión de Alejandro que le hizo a José Arias, que de hecho él también fue el que la estrenó. Y, y bueno, algo que también me gusta hacer bastante es tratar de rescatar piezas que de repente están por ahí guardadas en cajones, en este caso de manera metafórica, porque usualmente ya son partituras digitales, ¿verdad? Pero que sucede muchísimo, ¿verdad? Obras que se componen, que se estrenan, pero que se quedan ahí. Hay algunas que no merecen el favor del tiempo, pero hay otras que yo creo que sí merecen esa continua escucha. Y eso también fue algo que me motivó a hacer este disco, ¿verdad? Dejar un registro que permitiera a las obras de alguna manera postergarse en el tiempo y ofrecer al público esa posibilidad de escucha, de continua escucha de que el tiempo les vaya dando su lugar. Sí, y también nos contó, o sea, durante esta conversación, también aparecieron algunas palabras como el concurso nacional de guitarra. Bueno, siempre creo que dirigido por a Jorge Luis Zamora, ¿verdad? ¿Nos puede Es contar correcto. acerca de estos concursos? ¿Cuánto? O sea, como vamos a aproximarnos un poquito a la historia de la guitarra en Costa Rica, por lo menos en últimas 2 décadas, en estas últimas 2 décadas. Cuéntenos acerca de concursos. Bueno, el concurso nacional de guitarra, de hecho, lo inició ay, no sé qué me pasó hoy, estoy fatal con los nombres. Jorge Luis Jorge, Zamora. Ajá, no fue Jorge Luis Zamora. Zamora lo retomó. Luis Zumbado, ajá, perdón, de Luis verdad, hoy Zumbado. estoy Ujú. fatal. Luis Zumbado inició el concurso nacional de guitarra junto al Festival Internacional de Guitarras también, que él lo dirigió por 25 años y que tuvo un aporte importantísimo para todos los guitarristas actuales y de aquella época. A mí personalmente me tocó ya las últimas ediciones y de hecho ya en las últimas ediciones el que estaba a la cabeza era Jorge Luis Zamora. El concurso nacional, bueno, lo que ha hecho ha sido una oportunidad grandísima para todos los que hemos participado a tener acceso a oportunidades profesionales ya de nivel internacional, que esto es algo valiosísimo, porque especialmente en un contexto como el de Costa Rica, un país tan pequeño, donde hay pocos espacios para poder presentar este tipo de proyectos, este concurso nos ha ofrecido, ¿verdad? Yo he sido beneficiario en varias ocasiones del concurso nacional, poder tener este tipo de experiencias, como el caso, por ejemplo, de grabar este disco ya para un sello internacional, con un productor ganador del Latin Grammy,
También tuve la oportunidad de presentar este material por una gira por Francia, que posteriormente también llevé a México, y todo nació justamente por el concurso nacional. Entonces, yo creo que todos los guitarristas deberíamos de estar agradecidísimos por este trabajo que se ha mantenido por tantos años, que inició Luis Zumbado y que posteriormente tomó a la cabeza Jorge Luis Zamora, que en este momento, como todos sabemos, ¿verdad? Está en stand-by, eh, está inactivo, pero que de verdad espero que se siga retomando porque, insisto, en un contexto como el nuestro, estas oportunidades son doradas. O sea, hay que participar, hay que estar atentos ya sea participar directamente para aquellos que pueden y, digamos, desde mi perspectiva, participar de una manera a colaborar con que el concurso se mantenga, seguir promocionando este tipo de actividades, tratar de descentralizar este tipo de actividades, que también es algo que de alguna manera el concurso nacional también ha hecho, ha acercado ya también a guitarristas fuera del área metropolitana y que eso es sumamente valioso también. Adrián, yo quería preguntar, o más bien seguir con su disco, porque me pareció interesante que sí, aunque productores, Jalil Guerra, y de quien ya usted nos comentó que es compositor y ganador del Latin Grammy, también nominado en diferentes ocasiones al Latin Grammy, no solo ganador, sino sigue también la carrera, ¿verdad? O sea, su carrera. Pero veo que la edición es de David Calderón Castro, de Alejandro Cardona, y los ingenieros de sonido, aparte de Jalil Guerra, también son costarricenses, o el costarricense Daniel Solano Ulate y Stephen Wake, no sé, imagino es un estadounidense. Me Eh, gustaría, o no, no, no es Stephen, estadounidense, ¿de dónde es? pero no recuerdo bien si es Escocia o otro país, pero bueno, él radica aquí en Costa Rica. Ajá. Muy bien, pero entonces sí, y veo que el disco fue grabado en diferentes estudios, tanto de la Universidad Nacional de Costa Rica como en Los Ángeles, California, y en los estudios RICI, ¿dónde está este estudio? En Este Los estudio Ángeles. es en Los Ángeles, sí, este es el estudio Sí, de Yalil. sí, Sí, bueno, el Sí, disco, pero espérese. Pero la pregunta, o más bien la invitación a comentar es que cómo, por ejemplo, usted siente diferencia entre diferentes estudios, entre diferentes productores, ingenieros de sonido. ¿Cómo se posiciona Costa Rica en este momento, digamos, en este caleidoscopio de diferentes estudios donde usted grabó y con los productores de sonido? bueno, es una pregunta bastante interesante y bastante buena. Bueno, el disco, la idea es ir a grabarlo completo al estudio de Yalil en Los Ángeles. Y que de hecho yo grabé todo el disco allá. Sin embargo, sucedió, cuando yo hice esta grabación, sucedió en un momento bastante turbulento de mi vida. Estaba con mi recital de grabación de la universidad, estaba con la gira por Francia y luego tenía que ir a grabar el disco a Los Ángeles. A pesar de que estos tres repertorios tenían cosas en común, todos eran tres repertorios distintos que yo tenía que tener así para grabación los tres en menos de un mes. O sea, realmente era una situación bastante compleja porque, y no solo estaba preparando mi recital de graduación, sino que estaba en final de semestre, mientras que yo andaba por fuera, aquí estaba en final de semestre, entonces había una tensión bastante importante. Entonces, cuando yo fui a grabar al estudio de Yalil, eh, grabamos en 3 días todo el material, entonces otra vez resultó bastante cansado. Al final de escuchar el material, quedé un poco inconforme con algunas de las interpretaciones. Entonces, Alejandro Cardona me dijo que si tal vez yo estaba interesado en volver a regrabar a su lado, eh, grabarla aquí en un espacio un poco más tranquilo para poder hacer una grabación de mejor calidad. Entonces, esto lo grabamos en el estudio del ICAT de la Universidad Nacional con Daniel Solán. Y realmente en cuanto a comparación a la calidad de trabajo y profesionalismo, realmente creo que Costa Rica, como hemos visto, ¿verdad? Ya con los proyectos, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica de Heredia o la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Que continuamente está nominada a este tipo de premios, ¿verdad? Como el Latin Grammy.
A pesar de ser un país bastante pequeño, siempre hemos logrado posicionarnos de manera bastante adecuada a nivel internacional en cuanto a la producción de música latinoamericana, especialmente en el contexto de música contemporánea latinoamericana. Y trabajar con estos ingenieros de sonido, la verdad, fue excelente. Pude trabajar también, por ejemplo, con mi amigo David Calderón, que es profesor ahora de guitarra de la Universidad de Costa Rica, y que es siempre valiosísimo trabajar no solo con profesionales en el área, sino que, por ejemplo, en el caso de David Calderón, él es guitarrista y es músico. Entonces, no solo pone su área de expertise, digamos, en cuanto a edición, sino que también pone su sensibilidad de músico. Entonces, a la hora de editar, a veces las decisiones que tomábamos siempre tenían que ver cómo dábamos con mayor claridad el discurso que yo quería con la pieza. Entonces realmente fue súper valioso esta colaboración con todas estas personas que al final dieron el resultado del disco. Algo que también es curioso es que no solo trabajé, bueno, que el disco no solo se grabó aquí, sino que también se grabaron con guitarras costarricenses. Yo grabé con dos guitarras, una que es de Guillermo Porras, que es mi acompañante desde el 2010, y justamente en el 2020, cuando ya terminé de grabar toda la pieza, porque yo al principio iba a grabar solo 3 movimientos de Guerrilleros, y justamente ya como había decidido regrabarlo y tenía el tiempo, decidí grabarlo completo, porque creo que vale muchísimo la pena. Y en ese momento adquirí una guitarra de luthier, también de Alajuela, David Chávez, que es una guitarra increíble, que estoy encantado y que realmente creo que aportó muchísimo a mi interpretación, porque tiene muchísima claridad en cuanto al balance de todas sus cuerdas, en cuanto a sus registros, y también tiene muchísima variabilidad tímbrica, que es algo que especialmente en esta música es algo completamente necesario. Entonces, también por ahí, no solo los ingenieros, sino también los luthiers de instrumentos juegan un papel muy importante en cuanto en estos procesos de grabación, porque, ¿verdad? Nuestro instrumento es aquel que produce el sonido y obviamente eso también pesa en la grabación. Ahora bien, también quería preguntar, precisamente usted nos contó que en el momento de grabación del disco tenía una gira, pero no solamente a Francia, también está realizando giras a México, a Costa Rica y otros países, imagino. Me gustaría preguntar, ¿con qué repertorio va a otros países? Está, digamos, en México presenta el repertorio latinoamericano o qué repertorio está presentando. Y, por ejemplo, en Francia, ¿qué presentó? ¿Es repertorio europeo? ¿Cómo es, digamos, por dónde va? Bueno, mis referentes desde la adolescencia, algo que me ha marcado, por ejemplo, ha sido la Orquesta Sinfónica de Heredia, el trabajo que ha hecho la Orquesta Sinfónica de Heredia y por supuesto el maestro de Mora. Es algo que desde muy temprano yo dije, yo creo que por aquí es el camino. No solo por las oportunidades que ofrece, sino porque es un repertorio con el cual yo me siento bastante cómodo y con el cual creo que realmente puedo presentar presentarme como artista y no solo como intérprete. Yo creo que la manera en que un intérprete realmente se puede presentar como artista tiene que ver con la elección de su repertorio, porque es la carta con la que habla, ¿verdad? Un creador habla con sus creaciones, pero yo no soy creador, yo soy intérprete. Y yo creo que la manera en que yo puedo hablar es con el repertorio. Y como digo, la Orquesta Sinfónica de Heredia ha sido un referente para mí importantísimo. El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica también. Y es decir, en Costa Rica hemos tenido esa ventaja de repente no tener este peso histórico, ¿verdad? De siglos de tradición, por ejemplo, como en Rusia, en Italia, ¿verdad? En Francia, donde tiene una tradición muy, muy importante. Aquí, de cierta manera, nos ofrece la ventaja de no tener este peso histórico y de poder hacer lo que más nos sienta, ¿verdad? Entonces, mi sello principal ha sido la música latinoamericana, especialmente en lenguajes más contemporáneos. También he tocado música de tradición folclórica, sin embargo, he tenido más énfasis en lenguajes un poco más contemporáneos. Por ejemplo, en Francia presenté un material que también tocaba Bach,
Sin embargo, era como una especie igual de viaje entre Europa y América Latina. Entonces pasaba música a Alejandro Cardona, toqué a Alejandro Cardona, también toqué a Agustín Barrios Mangoré, toqué Chopin. Ahí esa gira fue un poquito más variada en cuanto al repertorio, pero por ejemplo la gira que hice a México era justamente presentar el proyecto a su lado. Entonces era la integral del disco y que pude presentar en varias ciudades de México y que realmente tuvo una muy buena recepción y es algo que me llena bastante de orgullo porque las obras también pudieron respirar con diferentes públicos y eso es algo que creo bastante importante. O sea, he tratado de presentarlas lo más que puedo. A su lado, por ejemplo, la presenté en Francia, la presenté en México, la he presentado aquí en Costa Rica en varios lugares. Entonces, he podido proyectar esta pieza de alguna manera a nivel internacional y también a nivel nacional. Adrián, quería preguntar, y al inicio del programa usted dijo que sigue intentando construir una carrera. ¿Y cómo se puede construir ahora en los tiempos de pandemia? ¿Cómo lo construye? Bueno, ahorita realmente ha sido un proceso de adaptación también emocional, es decir, no hay mucho que hacer en el sentido de que todo está cerrado, ¿verdad? Sin embargo, en este momento estoy justamente con otro proyecto discográfico que voy a iniciar. Es un disco que se va a llamar Sonatas y Partita, ¿verdad? Que hace referencia justamente, por supuesto, a esta obra monolítica de alguna manera de Johann Sebastian Bach, de las sonatas y partitas, pero que es de nuevo una especie de diálogo entre el pasado y el futuro, o bueno, o el presente. Eh, entonces voy a tocar diferentes obras, voy a tocar la sonata número 1 para violín solo, en sol menor de Johann Sebastian Bach. Hay una sonata de un compositor costarricense que todavía no está fijo, que tengo que conversar con él, y comisioné nuevamente una obra al compositor José Mora Jiménez, que a él le comisioné una partita. En este momento tenemos básicamente movimiento y medio de toda la pieza, estamos en desarrollo de la pieza, pero que es un disco que espero trabajar en todo lo que queda del año. Entonces voy a ir grabando por etapas y de nuevo, a pesar de que este disco no tenga ese sello de, ¿verdad? De música costarricense o música latinoamericana, no es lo que está al frente, sigue estando ahí presente. Entonces, esta es una manera que yo creo que es importante de cómo construir una carrera, empezar a relacionarse con los compositores y empezar a relacionarse con los compositores que más tenemos cerca y con los cuales es más fácil sentirse relacionado, ¿verdad? En el caso de José Mora Jiménez, bueno, él no vive en Costa Rica, pero es un compositor costarricense y que tiene una muy importante carrera. Y que también he podido tocar su obra anteriormente, entonces, y que la relación, digamos, en cuanto a las ideas de cómo desarrollar la obra, se ha dado de manera muy natural y al menos para mí se sintió casi como si la obra ya estuviese destinada a escribirse en el momento en que yo se lo pedí, en cómo él tomó la idea y en cómo en dos momentos ya la obra está teniendo forma. Y también tenemos que agregar que José Mora Jiménez también es guitarrista, ¿verdad? Que también es Compositor, guitarrista. guitarrista. Que O sea, también es aquí guitarrista. ya seguimos construyendo historia guitarrística de Costa Rica, ¿verdad? Es Ahora bien, correcto. muchos de nuestros radioescuchas siempre preguntan, ¿y cómo pueden escuchar el disco? ¿Cómo pueden obtener? De hecho, yo le voy a decir que a nuestros radioescuchas les gusta tener todavía el disco en físico. ¿Existe o cómo podemos escucharlo? Bueno, en este momento no hay versión física porque, bueno, lo saqué en plena pandemia y bueno, igual ya estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Donde de repente no tanta gente consume el disco. Sí espero en un futuro sacar una versión física del disco. Sin embargo, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital, ¿verdad? Spotify, Apple Music, en Deezer, en las principales plataformas está ahí accesible y bueno, de esa manera lo pueden conseguir. Muy bien, usted dice que tales plataformas, pero ¿cómo vamos a buscarlo? Tenemos que Pueden buscar buscar por... a su lado Adrián Montero, ahí buscan en el buscador, ¿verdad? Nada más ponen a su lado o Adrián Montero y ahí aparece.
Bueno, perfecto. Entonces, esa es la recomendación para nuestros radioescuchas. Y yo de verdad, Adrián, lo felicito por el disco, de verdad, a mí me encantó. Siempre es interesante escucharlo porque tiene un sonido muy nítido, mucha claridad, tanto en articulación, en el sonido, como en el usted pronuncia, usted nos cuenta la historia. De verdad, lo felicito y bueno, y muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros aquí. No, a usted, de verdad, muchísimas gracias por los elogios que, por supuesto, viniendo de una persona como usted para cualquier músico es un gran halago. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio y espero que a todos los radioescuchas les parezca interesante este material y que ojalá, pues bueno, sea una oportunidad para que esta música sea más conocida. Bueno, muchas gracias, Adrián.